Desde la noche del 28 de marzo del 2025 vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del componente técnico de la fase 4 de evaluación de nuestro tecnólogo en gestión integral del transporte. Bueno, feliz noche, les pido si son tan amables si me pueden dar una reacción para iniciar la grabación. Buenas noches, profe. Bueno, muy bien, entonces me dan autorización de iniciar la grabación, ¿cierto? Es correcto. Bueno, me place verlos, que estemos por aquí, que estemos juiciosos todos, dándoles pues la bienvenida a su recta final del proceso formativo en etapa lectiva, esperando que nos acabe de ir muy bien con estas dos guías de aprendizaje, la guía de aprendizaje número 7 y la guía de aprendizaje número 8. Espérenme porque alguien entró ya. La idea es que puedan revisar en esta noche conmigo qué tenemos de evidencias y que podamos hacer un recuento de la introducción y la supervisión en la operación del transporte y de su material formativo. Por aquí, cuando estuvieron en su fase de ejecución, en el material complementario, estamos hablando de que estamos en la actividad de proyecto 7, ¿sí? Que es la fase de evaluación y la guía de aprendizaje 7. Las evidencias se encuentran abiertas hasta el domingo ¿de qué? Del simulador de costos de exportación, que es nuestra evidencia de la competencia terminada en 1037, o sea, esta, la de supervisar el flujo de recursos de acuerdo a las técnicas de trazabilidad y procedimientos técnicos. Entonces, yo les quiero mostrar dónde pueden apoyarse de su material para poder ver cuál es ese simulador. Cuando ustedes ingresan a lo que es el material de formación de presupuestos en la actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 6, van a encontrar que él trae un material complementario en lo que es el presupuesto de la operación. Y acá hay un simulador de costos logísticos que les puede ayudar y el sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de carga también les puede ayudar, ¿listo? Se los traje porque de pronto no revisaron el material y no saben dónde está. Del flujo de operación también hay un material complementario. Aquí está. Entonces, una guía, la Convención de las Naciones Unidas en contratos, los gastos de transporte en la determinación del valor de la aduana. Y aquí hay unos simuladores. Precolombia, simulador de costos Precolombia. ¿Sí? Esos simuladores les sirven a ustedes como apoyo a las evidencias que les solicitan. ¿Listo? Tanto de la actividad, del material, mejor dicho, formativo que está en la AP6, como el que está aquí en la AP7. ¿Cuál es ese? El flujo de operación, de la operación, ¿listo? ¿Dónde está aquí? Pues aquí, en el material de formación. Aquí, flujo de la operación, monitoreo de la operación. Si ustedes le dan clic, él se despliega y allí pueden encontrar esos simuladores. La primera evidencia de la actividad de proyecto es esta. La actividad de aprendizaje 1, definir las métricas del sistema de trazabilidad de acuerdo a las políticas de la organización. Y nos dice una introducción, nos habla de las letras BUSE, ¿sí? Por su acrónico, y nos da la primera evidencia. Esa evidencia es la que les digo que se pueden apoyar en esos simuladores.
En el siguiente es un ejemplo de un proceso logístico de transporte y comercio SIP en Incoterms. Ustedes también hicieron una actividad Incoterms, se pueden apoyar en ella. Y les pide hacer esta evidencia de la simulación de costos de exportación. Nos dice que es desde la ciudad de Barranquilla y va a importar mercancías variadas, las famosas mercancías de todo a 1000, desde Hong Kong, China. Decidió hacerlo por vía marítima. El exportador chino deberá realizar el siguiente procedimiento y nos da los pasos. El importador colombiano en Barranquilla procedería a la siguiente forma. Para eso vamos a ver un material. Esta trata de esa temática, miren acá. ¿Listo? Ese es el rutograma que hay que realizar. ¿De cuál de esta? Que ahorita viene lo pesado en lo técnico. Estos meses van a ser de mucho trabajo. Bueno, ¿qué más les tengo que decir antes de darles el material? El video código de barras, que allí está. Miren que aquí lo que tienen que hacer es leer esos códigos. Miren que acá se los está mostrando. Esta no es tan compleja. Miren, los códigos de barras son un conjunto de líneas. Bueno, nos dice qué significan los códigos de barra. Acceda al vínculo para escanear códigos de barras y QR mediante aplicativos móviles de acceso libre y escanee 12 productos de su diario consumo que incluyan alimentos, bebidas y o medicamentos y guárdelos en un archivo con el nombre CB2. Luego escanee 3 productos que tengan código QR y guárdelos bajo el nombre CB3. A continuación, investigue las características de uno de los códigos de la siguiente imagen. Describa el significado de los dígitos de cada identificador y guárdelos en un archivo. Esas eran las que estaban hasta ahí dispuestas. Bueno, se los quería mostrar porque, ¿por qué? Porque aquí en esta evidencia, la primera, que el rotograma se hace con base en esto, en este simulador, deben de buscar cuando hicieron sus evidencias de Incoterms y todo el material que está dispuesto. Yo nunca les cerré a ustedes el material de las fases, nunca se los he cerrado. Están cerradas las evidencias, pero el material está dispuesto. Miren, acá está dispuesto.
le echan un ojito, van y revisan, y con eso amplían el conocimiento por si se les olvidó algo. Aquí está, miren. Y así sucesivamente. Ahí está el material para que, por si se les pasó en algún momento. Bueno, hablemos de flujos de operación. ¿Quién ya es juicioso y ya estuvo revisando el material? A conciencia. Eso no sé si sea así, pero bueno, antes de hablar de flujos de operación, quiero que se sensibilicen un poco de lo que vamos a tratar de aquí para adelante, que es ya la operación como tal, y que ustedes reconozcan que la gestión que van a realizar es sumamente importante en resolver que un camión quedó a mitad de vía, que hubo un robo de una tractomula, que tuvo usted una pérdida de una carga que era una carga de flores y la temperatura de la carga se dañó porque es un producto perecedero. Entonces, un solo error implicó millones de pérdidas. Entonces, para ello, yo quise traerles, nos va a ayudar a reconocer en qué nos metimos en este preciso momento ya, en el quehacer como tal, y en dónde estamos parados. Entonces, veámoslo. Bienvenidos. Los invitamos a descubrir qué hace de Colombia una plataforma logística mundial clave para el comercio internacional y un destino ideal para eventos de esta industria. Su ubicación representa un punto estratégico de conexión marítima y aérea en el continente y un nodo principal de la plataforma de intercambio comercial con América, Europa y Asia. Las principales navieras y aerolíneas globales conectan nuestros puertos y aeropuertos con el resto del mundo, lo que convierte al país en un punto clave de conectividad global. Los 18 acuerdos comerciales internacionales que tiene Colombia le dan acceso a 60 países y le permiten posicionarse como proveedor mundial de bienes y servicios. Por otro lado, se destaca por su conectividad marítima, con miles de rutas de exportaciones en servicio regular, directas y con conexión. Y gracias a su posicionamiento como plataforma logística, Colombia ha sido reconocido por su conectividad y por ser anfitrión de grandes eventos de la industria. Los invitamos a conocer más sobre la logística portuaria de Colombia y a descubrir por qué somos un país ideal para los negocios y los eventos. Colombia los espera con los brazos abiertos. El saber que Colombia es una esquina estratégica para todo el tema de transporte internacional, y todo el comercio internacional necesita transporte, ¿cierto? Entonces es importante saber que estamos en una esquina estratégica en las Américas y que nosotros somos reconocidos mundialmente porque somos importantes en toda esta parte del mundo. Somos una esquina que nos ayuda por su ubicación estratégica, pero que nos trae muchos beneficios a nivel de transporte, porque nosotros inclusive, porque perdimos en el canal de Panamá, pero se imaginan donde no lo hubiéramos perdido, cómo seríamos de potencia si hubiera habido otras situaciones que nos hubieran ayudado a quedarnos con él. Nosotros tenemos una operación robusta y como toda esta operación tiene flujo, es lo que yo quiero que ustedes se concienticen de lo que vamos a ver. Los objetivos de la supervisión en la operación del transporte nos ayudan. ¿Qué nos va a ayudar este material de formación al final de que realicemos nuestras evidencias y nos apropiemos del aprendizaje? Nos ayuda a comprender la importancia de la supervisión en la operación del transporte. Es decir, que nosotros tenemos una gran
responsabilidad cuando hacemos esa supervisión. Nos dice acá la introducción, este componente busca conocer y aplicar las reglas y normativas del transporte, elegir el modo de envío, adoptar el vehículo apropiado, programar el diseño de rutas, decidir la forma en la consolidación del envío, es decir, el embalaje, cómo vamos a llevarlo a un centro de consolidación. A mí me parece importante aquí. Les voy a mostrar cómo son esos centros de consolidación, ya que los referencian acá. Porque un centro de consolidación es la tendencia hoy en día y juega un papel importante el transporte en ese centro de consolidación. ¿Qué es la consolidación del envío? Mire lo que está diciendo acá, eso es lo que significa eso. Minimizar los riesgos en el manejo de la carga, o sea, la manipulación de las cargas, realizar la entrega a satisfacción del usuario, utilizar información clara y en el tiempo real de los bienes transportados, manejar las tecnologías de la información y comunicación, o sea, las TICs, para lograr tener un sano criterio, gestionar la disminución en costos de cualquier modalidad de transporte, dentro de la logística de los mercados, ya que requiere más del 35% del costo total de los bienes transportados. Por eso el papel tan importante en un flujo de operación, que nosotros transportamos mercancías, cargas, transportamos también transporte, pero este flujo de operación está más enfocado en todo lo que es flujo de mercancías. Dentro de la cadena de suministro podemos ver ejemplos de flujo de mercancías. En el diario vivir, visualicen ustedes un producto de la vida cotidiana, un celular. Visualicen ustedes desde el momento en que se está fabricando hasta cuando usted va y se antoja de él en un punto de venta o que usted lo solicita por un e-commerce y le llega a su casa. Visualicen ustedes un producto cualquiera, cómo llegó, cuáles son los actores de ese flujo de mercancía y cómo llegó a nuestras manos. Como ejemplo personal, en su visión personal, o sea, logísticamente hablando, ¿qué paso tiene ese producto para llegar a nuestras manos? Y así se les va abriendo un poco más la mentalidad en el quehacer que tenemos hoy en día con el flujo de la operación, porque ese costo es muy importante. Estamos hablando de que requiere más del 35% del costo total del bien transportado. Es costoso, como es costoso, es importante que esa gestión se realice, por eso se dedica toda una tecnología para que ustedes puedan gestionar. Es hoy en día un factor muy importante y mire todo lo que tiene. Las reglas, la normatividad, elegir el modo de envío, adoptar el vehículo apropiado, diseñar las rutas, decidir cómo las va a consolidar. Aquí. Miren, cuando estamos hablando de consolidación, de centros de consolidación, estamos hablando que, ¿recuerdan que ustedes hicieron una actividad cross-docking? Ya el tema antiguo de almacenaje, o sea, se los explico acá porque lo vamos a aplicar ya mismo. El antiguo era el modelo descentralizado que tiene costos adicionales. ¿Por qué? Porque tiene almacenes delegados, es decir, está la fábrica, hay un almacenaje central y están los delegados, pero todos estos almacenamientos tienen gran costo por la seguridad, el monitoreo en GPS, la vigilancia, todo lo que necesita de operación, un bodegaje, y ahí sí se van a los clientes. Ese es el modelo descentralizado. El modelo centralizado ya nos habla de la fábrica, una planificación eficiente de rutas recuerden que ustedes tienen
a su disposición acá, no porque estamos en formación, pero el día que estén en la vida real van a darse cuenta que ustedes tienen como objetivo primordial en su quehacer de gestor de transporte, planificar rutas. Por eso aquí lo dice, mire que acá nos está diciendo que diseñar las rutas. ¿Por qué? Porque es muy importante en un modelo centralizado, cuando usted transporta mercancías o materia prima, que pasa al almacén central, donde se planifica la distribución de rutas para las diferentes zonas y disminuir los costos que incurrían en el modelo descentralizado. Es que aquí usted, si tiene una buena planificación de rutas, tiene que llegar, dependiendo del producto, al equilibrio, porque aquí ya no lo pasa a bodegas delegadas, mire, a delegaciones, sino que ya hace una planificación y de una se va a reparto, a diferencia del otro modelo. Y las tendencias actuales son el cross-docking, que en este proceso se reemplazan todos los almacenes por esas plataformas de carga y descarga. Y lo que se busca es que la mercancía no se almacene. En cambio, acá sí la almacenas de alguna forma, aquí en el primero, en el modelo descentralizado. O sea, lo almacenan y lo pasan otra vez a almacenar. Aquí ya de la fábrica se va a una planificación de rutas óptima y usted de una vez se va a reparto. Aquí en la plataforma cross-docking no pasan más de 24 horas y ese flujo de mercancías, ese flujo continuo, no se queda almacenado. Y en las plataformas de consolidación, que por eso les estoy explicando esto, ustedes aquí miren, nos dice, esta competencia busca conocer y aplicar las reglas, bueno, tratar los diseños de tu ruta, decidir la forma de la consolidación del envío. Usted puede utilizar estos centros de consolidación y se va a reparto. Entonces, o sea, aquí en el modelo de plataformas de consolidación, la carga se utiliza para la reducción de los costos en el proceso de transporte de mercancía, como para la agrupación de cargas de diferentes empresas para ser enviadas a los proveedores. Es decir, que ya cada vez más se va volviendo el proceso macro para disminuir costos de transporte. Y no solo el costo del transporte tiene del valor del producto transportado un 35%. Por eso es tan importante entenderlo. O sea, deben de entender ello para poder saber por qué se maneja así. Y la tendencia actual es que usted recoge en ese centro de consolidación varias fábricas, diferentes marcas, diferentes productos. Debe tener ese centro de consolidación como un reloj suizo para que todo funcione a la perfección y salga a reparto. ¿Comprendido eso para los flujos de operación? Espero que lo hayan podido entender. Profe. Sí, señor. El 35%. El costo del bien transportado, del transporte. Es decir, si tu producto vale 1,000 pesos, 350 pesos son del costo de transporte. Eso es lo que... transportado. Es un porcentaje. Profe, ese 35% es lo que termina influyendo en el precio final del producto, ¿no? Sí, claro, pues todo lo paga el consumidor final, la verdad, todo es pagado por el consumidor final. Pero depende esa es la gestión que tú tienes que apropiarte. Bueno, allí quería mostrarles eso para que ustedes hicieran conciencia pues del tema de las plataformas de consolidación, por si se les había olvidado. ¿Qué otro objetivo tenemos? Identificar las obligaciones, derechos y responsabilidades de los acuerdos comerciales. Miren que acá nos lo dice en el 1.1. Otro objetivo es conocer el marco legal para el transportador y la relación jurídica con los seguros. Recuerden que ya también estuvimos en materiales de formación pasado viendo cómo era ese costo de los seguros, que
y qué se tenía de responsabilidades cuando tú eres gestor integral de transporte. ¿Y qué más vamos a aprender? A elaborar un instructivo para la trazabilidad. Entonces aquí iniciemos comentándoles del caso Alpina o el caso Postobón o Ecopetrol. Acá hay una persona que trabaja para Ecopetrol que tienen logísticas complejas, ¿cierto? Y podemos explorar cómo a título individual pueden hacer esa consulta en YouTube para enriquecer el tema de lo que es la supervisión de la operación del transporte. ¿Qué les digo allí? De las obligaciones, derechos y deberes, podemos buscar ejemplos de contratos. Acá nos dicen que el convenio o el acuerdo entre partes, ¿cierto? O lo que es un contrato, lo pueden llamar contrato, entre dos o más partes enfocado a realizar una actividad comercial, tiene unas obligaciones que cumplir, unos derechos y unas responsabilidades, así como los deberes. ¿Quién nos norma en esto? El Código de Comercio. El Código de Comercio norma no solo en los seguros, sino también en los acuerdos. Entonces nos dice, las obligaciones son compromisos que por algún motivo se deben ejecutar con el mejor empeño, según lo acordado en ese acuerdo de las partes. Por eso se llama convenio, acuerdo, contrato, voluntad de las partes. Y nos dice que el Código de Comercio establece unas obligaciones de los comerciantes prescritas en el artículo 19 y ahí nos la menciona. ¿Qué les digo yo de esto? Que podemos hacer una actividad. Un ejemplo detallado sería, ejemplo, Alpina. Porque cuando usted está distribuyendo, recuerde que acá es el flujo de la operación. Entonces, aunque usted no está contratado para realizar la logística de la mercancía, usted sí está jugando un papel muy importante dentro de esa cadena de suministro. Entonces, la importancia logísticamente hablando, que sea muy eficiente en esa cadena, pero ya de distribución. O sea, usted ya está ayudando a que se dé el proceso macro de la distribución. Y si usted hace un papel importante en el transporte y ayuda a optimizar la logística, puede generar ventaja competitiva para esa empresa. Un ejemplo, Alpina ha optimizado la cadena de frío. Ustedes saben que Alpina es reconocida por su calidad de productos y cuando optimiza esa cadena en frío, pues lo que hace es garantizar esa frescura de todos sus productos lácteos, desde las fincas hasta los supermercados de todo el país. Significa que el transporte que hace Alpina tiene una cadena en frío óptima y para ello su temperatura, porque es un producto perecedero, debe ser óptima y es monitoreada y es llevada con una trazabilidad. Utilizan centros de distribución estratégicamente ubicados. Esos centros de distribución los utilizan con una flotilla de vehículos refrigerados con sistemas de monitoreos de temperatura en tiempo real. Miren que no es simplemente transportar, es incluirnos en los sectores empresariales con las diferentes organizaciones, como les mostré ahora en el video. Nosotros somos un apoyo transversal muy importante y lo dice el costo en toda la cadena de distribución. Ahí les doy ese breve ejemplo de Alpina, que es un caso de éxito. Realmente todo depende del transporte. Y como aquí lo que nos van a poner es un ejercicio de exportación, vamos a revisar
el Incoterms lo tenemos que revisar, el trabajo que hicimos anteriormente, todo el material, porque eso nos va a ayudar a entender mejor la evidencia que tenemos que realizar. Esto yo creo que ustedes lo revisaron porque el tema del Código de Comercio es bien conocido. Lo que se debe hacer, qué tienen que hacer los comerciantes, cuáles son los deberes, derechos, las responsabilidades, entonces, cuál es la actividad mercantil. Aquí pueden descargar este documento. Y a nivel internacional. Recuerden que ustedes hicieron una evidencia en la que ustedes debían de documentar ese transporte. ¿Sí ve cómo se interconecta lo que vieron antes con lo que están viendo ahora? Y está el marco legal del transportador. Entonces, allí en supervisión de la operación del transporte, hablamos de unas obligaciones, derechos y... bueno, antes de pasar allí, les decía que en Alpina se busca siempre, que les estaba dando ese ejemplo, que la logística sea eficiente, porque es crucial para el éxito empresarial que ellos tienen como de calidad mostrar en Colombia y en el mundo. Y Alpina ha logrado optimizar su cadena de distribución para garantizar esa frescura de esos productos con sus flotillas de transporte en cadena en frío, a temperaturas monitoreadas, inclusive con tecnologías no solo de GPS satelitalmente controlado, ¿cierto? Sino que también llevan un juicioso registro y una juiciosa trazabilidad de la temperatura. Era solo un ejemplo. En el tema de obligaciones, derechos, deberes, responsabilidades de los acuerdos comerciales que debemos de tener claro en el concepto que les mostraba hace un momento. Que los acuerdos comerciales establecen las reglas de juego del transporte. Entonces usted, cuando pasa de la oferta, mire que usted pasa de la oferta de servicios a el acuerdo comercial y allí es que está establecido ese juego, esas reglas de juego, los actores, cómo van a ejecutar esas reglas de juego en el transporte. Y es fundamental comprender, obviamente, las obligaciones y responsabilidades. Un ejemplo, transportar flores de Antioquia a Bogotá. El contrato de transporte debe especificar los tiempos de entrega, las condiciones de temperatura, la responsabilidad en el caso de daños o retrasos y las cláusulas de seguro. Entonces, esto iría dentro de la legalidad del acuerdo. Hace parte de los documentos previos a la documentación del transportista, previos, me refiero al contrato de transporte. Recuerden, los tiempos de entrega, las condiciones de la temperatura, la responsabilidad en el caso de daños o retrasos y las cláusulas de seguro. Si hay un retraso debido a un bloqueo de carretera, por ejemplo, el contrato pues debe indicar quién asume la responsabilidad y cómo compensa al cliente. Importante que no se quede por fuera esa mitigación del riesgo, no solo con seguros de daños, sino de puntualizar en ese contrato de transporte quiénes van a ser los responsables si la condición tal se da o no se da. O sea, se condiciona, pero se escribe en el contrato de transporte. ¿Quién asume esa responsabilidad y cómo se compensa al cliente si sucede? ¿Qué más es importante en el contrato de transporte? Que el transportador tenga claro que las flores, en el ejemplo que les estoy dando, son un producto perecedero y que por lo tanto la cadena en frío no se puede perder. Ese es otro ejemplo importante. ¿Cuáles serían los procedimientos? Elaboramos el contrato detallado que incluye todas las posibles contingencias. Establecemos los protocolos de comunicación para informar sobre los retrasos y problemas. Mire que se los estoy diciendo. Esos son los pasos resumidos de lo que estamos hablando aquí hoy.
Aquí ya les voy a mostrar del sector, pero aquí de la exportación, perdón. Pero estamos hablando aquí en nuestras obligaciones, derechos, deberes. ¿Qué debemos de tener en cuenta para cumplir con la legalidad en un marco regulatorio real existente en Colombia, pero para que sea beneficioso para nosotros? ¿Qué más les debo decir? La comunicación, como les decía, es un protocolo para informar sobre qué, sobre esos retrasos y problemas o problemas. Y todas las documentaciones, como se le está mostrando acá por aquí la imagen. Documentación de todas las etapas del transporte para evitar disputas. Porque si usted no ejecuta bien el contrato de transporte, o sea, ya hablando de la ejecución, porque ya estamos hablando de la supervisión de la operación. En el caso, ejemplo, de las flores de Antioquia, Bogotá, que les estaba colocando, ¿sí? Flores de transportar unas flores desde Antioquia a Bogotá, pues si usted a temperatura se le dañó, perdió toda la carga y eso va a llevar a una disputa. Todo eso tiene que quedar consignado en el contrato. Si el cliente, si usted debe compensar al cliente, ¿cómo lo va a compensar? En el marco legal que estamos viendo acá, aquí en el marco legal, lo que debemos buscar es que la normativa colombiana que regula el transporte, el sector transportador en Colombia y el transporte de carga y pasajeros, la debemos conocer. Ya eso se ha venido revisando en otros momentos anteriores a este en la formación. Que el incumplimiento de la ley puede acarrear sanciones y pérdidas económicas, pérdidas inclusive de millones de dólares. Entonces, ejemplo detallado, la ley 336 del 96, que establece las normas para el transporte en Colombia, incluyendo ¿qué? Los requisitos para la habilitación de las empresas de transporte y las condiciones de seguridad y las sanciones por infracciones. Entonces, debo conocer muy bien la ley 336 del 96 y voy a trabajar en transporte. Si estoy trabajando en transporte, debo conocer muy bien el decreto 1079 del 2015 en el marco legal del sector, como nos dice acá nuestro material. ¿Qué nos dice en resumen? El decreto es el que compila todas las normas reglamentarias del sector transporte. Si una empresa de transporte no tiene su habilitación al día, puede llegar a ser, ¿no? Puede llegar a ser sancionada con multas y suspensiones de la licencia y no podría operar más. ¿Qué tenemos que tener en cuenta allí? La capacitación constante del personal sobre esa normativa vigente para evitar que no cumplan con el contrato de transporte correctamente y eso lleve a unas disputas o lleve a que se tenga que compensar al cliente y entonces eso nos puede quebrar. Imagínese si usted está transportando una carga de millones de dólares en flores y el personal no sabe que es un artículo perecedero y que tiene que tener una temperatura con unas especificaciones técnicas, no tiene clara la caracterización de la carga, pues entonces no estamos haciendo nada, porque trabajando tanto para ganar en unos momentos de otros negocios para que de pronto en un solo transporte perdamos todo lo que hemos construido con nuestra empresa transportadora. También, además de capacitar constantemente sobre la normativa al personal que está trabajando con nosotros, podemos también tener en cuenta que el mantenimiento de los vehículos en óptimas condiciones es primordial en el sector transportador, porque si yo no tengo una flotilla de vehículos en óptimas condiciones, y no estoy hablando solo de vehículos en lo que es el modo terrestre que estamos hablando. ¿Qué circula por terrestre? Estamos hablando de por ejemplo, camiones en vial y en trenes serían
el ferrocarril, ¿cierto? Que es también terrestre. El modo es terrestre, pero carreteable sería lo que son vehículos y los trenes por las vías del ferrocarril, aunque se está incentivando y en día más. En pasajeros, pues como no estamos hablando de pasajeros, pero estamos hablando que serían aviones de carga en el modo aéreo, y ya en lo marítimo ya sabemos que serían barcos o lanchas o lo que son los transportes de vía marítima. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en los procedimientos del marco legal del transporte? Sería el cumplimiento de los tiempos de conducción y los descansos de los conductores, las bitácoras para que se cumplan y se puedan supervisar esos descansos, porque recuerden que también un microsueño puede traernos pérdidas de, por ejemplo, todo un camión, ¿cierto? O toda una tractomula. ¿Cuánto podría ser la responsabilidad civil de que su conductor tuvo un microsueño por no cumplir los tiempos de descanso y los tiempos que deben ser reglamentarios? No se pueden pasar. Eso también es importante para el éxito de las empresas transportadoras dentro de este marco regulatorio. Aquí, al 1.3, la relación jurídica y obligaciones del seguro. Pues los seguros protegen a las empresas de transporte de pérdidas económicas, básicamente. De eso hablamos cuando estamos hablando de seguros. Aquí nos da un concepto, este tipo de seguros. Aquí nos está diciendo, dentro de las obligaciones del vendedor, está la entrega de mercancía y los documentos, y se mencionan los seguros en el numeral 3 del artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, en el cual aclara que esto está en el material complementario aquí. Por acá, aquí está que están referenciando de la ONU. Entonces nos dice que este tipo de seguros son pólizas que permiten respaldar la carga en cualquiera de las etapas de la cadena logística. Está compuesto por el valor de la mercancía, incluyendo fletes, impuestos, costos de embalaje, seguros y gastos adicionales en puertos. Estamos hablando de transporte internacional, ¿no? El hurto, extravío, accidentes del vehículo transportador, daños durante las operaciones de carga y descarga, derrumbes, inundaciones, incendios, entre otros hechos. Son riesgos comunes a los que están expuestas las mercancías durante las movilizaciones urbanas, nacionales, importaciones o exportaciones en diferentes modos, puede ser aéreo, marítimo, terrestre, férreo o fluvial. Por ello, miren que él habla de modos de transporte, pero recuerden que el modo tiene su medio de transporte. En eso, modo lo asimilamos al ambiente, medio por donde se realiza ese transporte, para que no haya ninguna duda entre un modo de transporte y un medio de transporte. Por ello se tiene una estructura tipo seguro todo riesgo, es decir, que se amparan todos los riesgos, excepto aquellos excluidos en el condicionamiento general. ¿Qué tiene que tener usted en cuenta acá en los seguros? Que usted tiene un condicionado inherente a las compañías de seguros que no se cambia nunca. Nunca se cambia. Las compañías de seguros tienen unos condicionados estándar generales que ellas no lo van a modificar a solo que se llegue a una negociación de una carga muy grande o un contrato de seguro muy grande. Pero ellos no modifican los contratos de seguro, o sea, los condicionados del seguro. Eso es importante que lo sepan. Porque los seguros protegen a las empresas de pérdidas económicas. Todo seguro lo que hace es darle cobertura al riesgo. ¿Cómo? Con el seguro, o sea, con la póliza de seguro. Son dar coberturas a los clientes para evitar pérdidas económicas, básicamente. Los seguros... Dime. No, profe, iba a decir que los seguros hacen que las empresas de transporte sean competitivas por
por la capacidad que tienen de cubrir ante cualquier evento que pueda A suceder las en el transporte. contingencias, sí. Sí, sí, porque cuando estamos hablando de asegurabilidad, lo que se hace es cubrir, darle cobertura al riesgo, por eso se llaman coberturas. Pero eso es una contingencia, porque usted no sabe si se va a dar efectivamente el riesgo o no. Entonces, de eso hablamos pero lo importante acá es que nosotros tengamos al día nuestra póliza a todo riesgo. Y que si excluye algo dentro del condicionado, porque ustedes saben que las caracterizaciones de las cargas pueden ser variadas dependiendo de lo que se esté transportando. Allí lo que quiero acabar del tema ahí, que sería que es importante conocer los oferentes, los diferentes tipos de seguros, mejor dicho. Sí, diferentes tipos de seguros y sus coberturas. O sea, usted debe conocer mínimamente, darse un tiempo en algún momento de su etapa laboral y mirar esos condicionados que incluyen y que no incluyen, cuáles son las clases de seguros que existen. Lo más importante acá sería un ejemplo de responsabilidad civil que cubre los daños a terceros en caso de accidente, porque un accidente, si usted daña a una persona que gane 30 millones mensuales, pues imagínese, usted debe tener un seguro que le dé cobertura a ese daño a tercero en un accidente, por causa de un accidente. Si un camión de carga causa un accidente, el seguro cubre los gastos médicos y los daños a otros vehículos, recuérdenlo. Eso es en el seguro de responsabilidad civil. Y en el seguro de carga, que ya aquí ya comienza a mostrarles entre las principales coberturas del seguro. Ya ustedes comienzan a leer acá en forma resumida las exclusiones de los seguros, los instructivos de trazabilidad. Esto es importante que lo lean porque hay que hacer una evidencia de trazabilidad. Les estaba contando en resumen que el seguro de carga cubre la carga transportada en caso de pérdida o daño. Y si un cargamento, ¿cierto? De algún producto, digamos que apenas esté saliendo de una finca, un cargamento se dañe por humedad durante el transporte. El seguro cubre el valor de la mercancía, pero eso es porque tiene un seguro de carga. Vemos que usted está sacando un producto de fincas de arroz. O sea, usted está sacando de cosechas de arroz, está sacando producto. Y lo montan en bultos al transporte que se va a hacer carreteable, ¿cierto? Que se va a hacer con camiones, digámoslo así. Y usted no tuvo las condiciones de la caracterización de la carga en humedad. Ahí usted lo que le da cobertura es el seguro de carga, porque el cargamento se daña por la humedad. Entonces, el seguro cubre el valor de la mercancía. ¿Cuáles son los procedimientos allí para acabar en esta noche con lo de la trazabilidad para que puedan hacer su evidencia? Seleccionar las pólizas de seguro adecuadas de acuerdo al tipo de transporte. Debe ser de acuerdo al tipo de transporte. O sea, que usted acá ya va a mirar aquí materia prima, transporte, procesadores. Transporte, centros de distribución, transporte, puntos de venta. Si ven de lo que hablo de la trazabilidad, es grande el tema del transporte. Mire todo el transporte que se hace. Documentación detallada de la mercancía y los vehículos al día, en óptimas condiciones. Condiciones no sería, me refiero a la documentación toda al día de la mercancía, también de los vehículos. El reporte inmediato de cualquier tipo de incidencia a la aseguradora, ¿sí? Antes de pasar acá a la trazabilidad. Si usted no reporta que tuvo por ejemplo, que en el ejemplo del arroz que se le dañó por la carga por humedad, si usted no reportó la incidencia a la aseguradora, porque en Colombia estamos y llueve a veces a cántaros 20, llueve mucho, entonces digamos que
no se contaba con que había un derrumbe y que usted dio en la zona más húmeda que hay transportándolo y ahí quedó la carga. Ya de ahí de los seguros, eso era el instructivo de trazabilidad. ¿Qué nos permite la trazabilidad? Seguir el recorrido de la mercancía en tiempo real. Eso es lo que nos permite. Así de sencillo. Usted lo que hace es seguir ese recorrido. Y existe un instructivo claro que facilita el seguimiento y la resolución de problemas. A mí que me gusta tanto el café y que a mí me gustan ustedes tanto, voy a darles un envío de café desde el Huila hasta Cartagena. Mire, del Huila a Cartagena. Huila saca un café exquisito. Entonces, el instructivo que debería incluir los datos del remitente, el destinatario, la descripción de la mercancía, el número de guía, las fechas y horas tanto de salida como de llegada. Y los puntos de control intermedios. Recuerden que hay puntos de control, porque usted está hablando de supervisión de operación, ¿cierto? Y se puede utilizar códigos QR para acceder a la información de trazabilidad en tiempo real. Por eso es que ustedes hacen una evidencia de QR para que lo sepan utilizar. ¿Cuáles serían los procedimientos acá en la trazabilidad? Utilizar la herramienta digital como, bueno, es que hay, para usted llevar una trazabilidad lo podría hacer en un simple Excel o en Google Sheets. Sheets se escribe con S-H-E-E-T-S. Para crear el instructivo. Miren que hay herramientas gratuitas que les sirven mucho. Usted ahí crea ese instructivo, actualiza constantemente la información de trazabilidad. Es como tener bitácoras, pero pasadas a una base de datos. Porque usted la actualiza constantemente. Y la capacitación al personal del uso del instructivo y las herramientas de seguimiento. Que usted ya su empresa esté muy avanzada y que en el ejemplo de Alpina, que fue con el que comenzamos, usted ya tenga monitoreos con GPS que lleven la información a una base de datos descentralizada donde todos alimenten esos datos y es la TICS, la Tecnología de Información y Comunicación, se encargue de procesar los datos con una interfaz. Pero eso ya estamos hablando de componentes pues tecnológicos que nos ayudan en el quehacer. Listo, mis muchachos, hasta aquí hoy. Espero que estén haciendo esta actividad didáctica tan juiciosos. Complementar el aprendizaje y el desarrollo de las operaciones de transporte. Bueno, hasta aquí dejamos hoy, hasta el instructivo para trazabilidad. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ir y ver cómo se hace el instructivo, que tienen que ver. Miren que nos rindió porque pues recuerden que ustedes aquí en la guía de los 5 TERS tienen un ejercicio que hicieron allá. Mire, vean lo bonito esta línea que nos muestra cómo nos lleva hasta el punto del comprador en su centro de consolidación podría ser ese. Vamos a ver este videito y nos vamos a dormir. Incoterms. Los Incoterms son términos de 3 letras que reflejan la aceptación voluntaria de un contrato de compraventa internacional estipulado bajo ciertas condiciones. Se pueden encontrar diversas combinaciones de los términos de estas relaciones comerciales. Entre los más utilizados están términos con grupo C, CIP, CIF, CPT, CFR, entrega indirecta. En los términos con letra
inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que se va a utilizar. Sin embargo, si el producto sufre algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que puedan tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Términos con grupo D, DAP, DAT, DDP. Entrega directa. Aquí el vendedor corre con los gastos y los riesgos del traslado de la mercancía hasta el destino acordado en el contrato. En el momento en que llegue al lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Términos del grupo E. Entrega a la salida. Espere que por allá pasó un cliente. Pero bueno, si es lo resumí. Términos con grupo E. EXW. Entrega a la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a llevarla. Desde este punto, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Términos con grupo F, FOB, FAS, FCA. Entrega indirecta. El exportador coloca la mercancía a disposición del operador del vehículo de transporte, quien es contratado, elegido y pagado por el importador. De esta forma, el vendedor no se hace cargo del pago del medio de transporte principal. Ah, eso tan lindo, tan resumido, tan chévere. Así estuvo muy bueno. Y acá con las gráficas se ayudan aún más. Ustedes a estas alturas ya están en la capacidad de si han estudiado el material, están en la capacidad de poder trabajar en una agencia de carga que lleve multimodal, que exporte, que importe, en agencias aduaneras, en fin. Bueno, mis chicos aprendices, bellos, hermosos, los dejo. Tienen mucho trabajo por delante. Y saben que la actividad de Proyecto 6 cerró en su totalidad en el plazo del plan de mejora el 21 de marzo. Espero que todo el conocimiento que les transmití hoy los lleve a que puedan realizar sus evidencias y cumplir con la actividad de Proyecto 7. No me pidan muchos plazos porque recuerden que ya estamos en la recta final, nos queda abril y mayo. 2 meses y se me van. Listo, cuídense mucho, feliz noche. Gracias. Dudas de Ana Esther Barinas Rincón. ¿Qué me dijiste, José? Perdóname. Que muchas gracias, que igualmente excelente descanso para todos. ¿Sí comprendieron alguito? No, alguien que quiera aportar. ¿Sí comprendieron la temática de hoy? Hay mucho trabajo. Dime. Yo sí la entendí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor. Él siempre me dice que sí entendió. ¿Y Félix? Yo también algo, pero no sé cuántas evidencias habrán para hacer. Pues ustedes saben que tenemos muchas evidencias, tanto ustedes como yo. Eso es lo que más tenemos de carga. Y eso que recortamos las evidencias, ustedes saben. Que no son todas. Ana Esther, bueno, feliz noche, descansen. ¿No dijo que se tenía que ir a madrugar Sandra Judith? Ana Esther, cuéntame. Sí, profesor. Hola, profe, buenas noches. Qué bueno Profe, verte. Ay, sí, jefe. Profe, qué pena, estaba un poquito ausente, pero es por todo lo que ha pasado. Hay manejos que ustedes tienen que aprender a vivir con todos esos retos que hay en Colombia. Pero si ustedes lo logran solventar todos esos retos del día a día, se vuelven unos gerentes logísticos exitosos. O sea, yo les traje un video hoy de un caso de éxito de una persona. Es una mujer, casualmente, se llama Diana.
y esa persona llegó a ser manager internacional y empezó pues siendo coordinadora. Entonces ese se los voy a dar en la próxima sesión porque hoy no nos dio era bastante temática. Pero lo que se busca es que ustedes puedan con ese día a día llegar a crecer, no quedarse en esos mandos medios o en esa parte operativa, sino que realmente la tecnología les ayude a crecer, por lo menos que del conocimiento pasen a ejecutar en esos retos, a resolver todos esos retos. Bueno, creo que así te resolví algo de la duda que tenías. Claro que sí, profe, muchas gracias. Es un tema, ¿no? Es un tema que aquí nos podemos quedar toda la noche. Bueno, cuídate mucho. Y espero que estés bien. Te había extrañado. Sí, profe, gracias. Me imagino que mucho trabajo, ¿no? Profe, muchísimo. Muchas contingencias. Que muchos retos, ¿no? Por nos llaman los problemas. Bueno, cuídense mucho. Señora. Chao, profe, gracias. Aprendizaje, profe. Que descansen, sí, aprendizaje, sí. Bueno, cuídense mucho, pues ahora sí.